¿Me escuchas, mi Karen? Perfecto. Ok, pues bueno, muy buenas noches para todos y todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Gracias, Karen, por esa presentación. Yo hoy quiero nuevamente, como lo decía Karen, felicitar a todas las personas que están acá por permitirse ese espacio. Alguna vez yo me lo permití y por supuesto esta decisión marcó un antes y un después en mi vida. Bueno, como lo decía Karen, pues yo he tenido la fortuna de haber pertenecido a una institución tan bonita como el Ejército y ahí, pues bueno, viví toda una cultura, aprendí, crecí y después tuve la oportunidad de estudiar algunas otras profesiones que me han permitido llegar hoy acá y desde ahí quiero partir, quiero contarles a ustedes por qué nosotros, este grupo de personas que estamos acá, nos encontramos interesados en presentarles a ustedes algunas oportunidades, darles alguna información. Yo en el doctorado estoy haciendo una tesis que se llama El retorno de los exmilitares a la sociedad civil, entre el conflicto y la adaptación. Esto nace a partir de las experiencias personales, esto nace a partir de los testimonios de muchas personas con las que yo he hablado, por supuesto, del entorno. Y he encontrado dos cosas aquí muy claras en este proceso. El primero es que la transición laboral no solamente se le dificulta a los militares que pasan del servicio activo al mercado laboral civil, sino que también le sucede a las personas cuando salen de la universidad o a las personas cuando cambian de una empresa donde han estado bastante tiempo. Entonces, yo empecé preguntándome dónde estaban, cómo estaba organizado todo este sistema y cómo le iba a las demás personas y si era diferente a mí. Entonces, yo acudí a la dirección de veteranos. Ellos hicieron un estudio sociodemográfico el año pasado, antepasado, en donde hicieron una encuesta grandísima. Ellos a ese momento tenían 55.000 personas que estaban registradas como veteranos. Hoy en día sé que hay más de 62.000. Y cuando estaban preguntándole a esa cantidad de personas si tenían empleabilidad o no, me sorprendió mucho saber que el 86% de estos veteranos no se encontraban laborando. Y pasamos a unas siguientes preguntas y era, bueno, pero si quieren laborar o no quieren laborar, y por supuesto que sí. Entonces, no solamente la pregunta es por qué no están laborando, sino por qué quieren seguir laborando después de ya haber trascendido todos estos años en una institución militar, llámese como se llame. Entonces, a partir de ahí, pues me di a la tarea de leer bastantes documentos que me permitieron llegar a unos principales hallazgos que hoy les quiero compartir, porque es el principio donde nace todo esto. Esa transición laboral, ese bienestar digno en el retiro, después de haber analizado documentos de Australia, de España, de Argentina, de Brasil, de México, por supuesto de Estados Unidos, pues tienen unos puntos en común. Y una es la falta de formación educativa para, para trabajar en el mercado laboral civil. Es decir, que nosotros los militares muchas veces cuando estamos en servicio activo nos dedicamos solo a trabajar en nuestra institución, a hacer nuestra carrera militar, pero no desarrollamos una carrera más. También, por supuesto, todos esos estudios llevaron a un punto y es que no existe un modelo institucional estructurado que permita esa transición laboral. De hecho, en eso me estoy enfocando yo, en crear un modelo estructurado para que las instituciones del Estado puedan trabajar entre sí para permitir a estos retirados llegar al punto de retiro y primero, si tienen que trabajar, pues que tengan un lugar para hacerlo. Segundo, cuando se sale de la fuerza no hay homologaciones ni certificados de toda esa experiencia que se ha adquirido en la institución. Y después viene eso ya algo un poco más psicológico y es el impacto social, la pérdida de identidad profesional que se vive en este proceso. Y por último, viene una escasa formación en educación financiera. Esta educación financiera es fundamental porque cuando nosotros empezamos a entender que no se trata de cuánto gano, sino cómo administro lo que gano, entonces vemos que la diferencia entre el cómo voy a estar ahora, cómo estoy ahora y cómo voy a estar después es muy grande. Entonces, señores, ese es el pie del inicio. Y aquí les quiero preguntar a todos, no para que lo contesten, sino para que se evalúen, es cómo ustedes creen que está su salud financiera. Y cuando me refiero a salud financiera, quiero saber es cuántas fuentes de ingreso tienen hoy en día.
y cuántos meses podrían vivir, por ejemplo, si les faltara la principal fuente de ingresos. Segundo es, y muy importante, si está dispuesto a asumir los cambios necesarios para mejorar esas condiciones. ¿Qué está dispuesto a hacer y si está dispuesto a hacerlo o no? Porque a partir de esa respuesta viene la tercera, que es fundamental, y es cómo va a estar o cómo cree que va a estar su situación financiera dentro de los próximos 5 años. Y va a depender de si usted quiere o no quiere estar. Porque recuerden que las decisiones, si bien es cierto, es el resultado de las decisiones, es el resultado de dónde estamos hoy en día. La buena noticia es que de las decisiones que tomemos hoy va a depender dónde vamos a estar mañana. Entonces, señores, les vengo a hablar un poco sobre algunos temas de finanzas que sé que nos interesan a todos y que he encontrado a través de este tiempo que nos pueden servir para tener una forma diferente de pensar acerca del dinero. Quiero empezar por la historia, por supuesto, del dinero. En un principio, las, las, la forma de poder hacer transacciones empezó siendo mediante el trueque y era de elementos, de animales, de prendas, de joyas, de artículos nuevos y demás. Pero eso tenía, por supuesto, pues un ejercicio muy básico y tenía a su vez también algunos inconvenientes y era que lo que yo tenía debía también interesarle a la otra persona. Posterior a eso, entonces ya empezaron a clasificarse algunos materiales, algunas monedas, algunas mercancías que eran más importantes que las demás. De hecho, ahí en algunas partes empezó a tratarse con la sal. De ahí viene, por ejemplo, el término de salario. Después de ahí se transicionó a algunos metales y esos metales pues fueron teniendo un valor dependiendo del tipo de metal y por supuesto también de su gramaje, de su cantidad. Pero transportar estos metales era muy difícil porque había que transportar y ahí tenemos la historia de muchos baúles y de tesoros que hay porque pues había que transportarlos de esa forma. Entonces después se pasó al papel moneda. Este papel moneda fue muy importante porque estaba respaldado por el oro. Y de pronto yo no sé si algunas personas se acuerdan que antes los billetes tenían dentro de su clasificación, decían el valor, pero pesos oro en el caso de Colombia. Y eso se debía a que estaban respaldados por estos metales. Pero hoy en día, después se transicionó y hoy en día todavía se convive con el dinero fiduciario o el que está en los bancos. ¿Y de por qué se dice fiduciario o bancario? Porque depende de la confianza que tenemos todos nosotros en ese dinero y el valor que le damos. Acordamos como sociedad transar ciertas mercancías, cierta cantidad, ciertos elementos por un valor determinado. Y por supuesto, desde hace más de una década y que es ahora el presente y el futuro, pues viene todo este tipo de los dineros, de toda la parte de las monedas digitales, todas las transacciones digitales. Hoy todos nosotros tenemos Nequi o tenemos DaviPlata, pagamos con transferencias, ya el mismo Estado creó la llave para que haya mucha más trazabilidad entre nosotros de manera rápida. Están las criptomonedas que llegaron hace más de una década y están, por supuesto, ya vinculadas para el futuro. Esta es la forma como ha venido evolucionando el dinero a grandes rasgos. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues para entender de dónde venimos y en dónde estamos y por supuesto para dónde vamos, que es también muy importante. Bien, también les quiero hablar de algunos tipos de ingresos, los más importantes, una clasificación para que entendamos cómo nosotros podemos tener acceso a este tipo de dineros. Empezamos con los ingresos activos. Estos ingresos activos se generan a través de un esfuerzo de mi tiempo para poder obtenerlo. Y en este caso yo hago una transición, hago una transacción entre mi tiempo y mi esfuerzo por un dinero, por un sueldo. Después vienen los ingresos pasivos. Esos ingresos pasivos están muy relacionados con algunas inversiones, es decir, cuando yo genero un ingreso a partir de una participación mínima. En este caso podemos ver de pronto como ejemplo los alquileres o cuando se es dueño de algún bien. Y por último, venimos a ver los ingresos que hacen parte de los portafolios. Estos ingresos tienen una característica mucho más importante y es que este dinero ya no requiere una participación tan directa de nosotros para que haya un crecimiento financiero. Aquí podemos hablar de las acciones, de los bonos de estado, de los fondos de inversión y de muchas más herramientas que nosotros podemos considerar
posterior a una educación en cómo nosotros vamos a adquirir esos ingresos. Siguiente, por favor. Después de ahí vamos a hablar de los tipos de deudas. Estos tipos de deudas son bien importantes también tenerlos claros porque a partir de ahí empezamos nosotros a poder tener claridad acerca de qué estamos nosotros haciendo con nuestro dinero. Hay unas deudas buenas, pese a las diferentes creencias que podemos tener. Sí existen deudas buenas, pero ¿qué características deben tener estas deudas buenas? Por supuesto que deben ser utilizadas para adquirir activos que aumentan el valor, que nos traen dinero al bolsillo. Y hay que hacer una fórmula muy básica y es, si yo adquiero esta deuda y el costo que me toca pagarlo va a ser sufragado la, por la, por la ganancia que me genera al invertirla. Después viene una deuda mala, que sí son malas, y son esas deudas que nosotros adquirimos para utilizar o las utilizamos para diferentes mm, intenciones o también las utilizamos cuando tenemos algún tipo de capricho, y es decir, me quiero ir de viaje, quiero comprar un carro, etcétera. Y la forma más rápida de perder este dinero es mediante las tarjetas de crédito donde pagamos un interés súper alto. Viene una tercera deuda que es muy importante y cada vez de la cual se habla más y es la deuda para educación. Y esta se saca aparte porque esta deuda para educación es una especie de deuda híbrida, porque al principio no genera una rentabilidad, no hay un retorno, pero con el tiempo esta educación va a empezar no solamente a pagar la deuda, sino permitirnos vivir cada día mejor. Obviamente, dependiendo el uso que le dé. Aquí yo he aprendido a través de esto, de este proceso, y es que hoy en día, y no sé si muchos de ustedes estén de acuerdo conmigo, se paga más incluso las habilidades que se aprendan que los cartones que obtengamos. Y lo digo, pues yo después de haber pasado por todos estos caminos en diferentes universidades. Hoy en día pagan un muchacho que sabe inglés, por ejemplo, que es una habilidad en un call center, gana mucho más que un profesional promedio que trabaja por un mínimo o un poco más. O, por ejemplo, un programador de software, como tengo un familiar que sin haber estudiado y solamente aprendido a programar, ya este tipo se genera unos ingresos muy buenos. Entonces, pues bueno, esto les quería decir un poco sobre los tipos de deudas. Ahora les quiero hablar de lo que les acabé de mencionar, de las tarjetas de crédito. Estas tarjetas de crédito, conozco la comunidad, he sufrido en carne propia y con muchas personas que he hablado sé que también lo han sufrido y es el no saber educarnos, creer que estas tarjetas de crédito son extensiones de nuestro salario y no. Entonces les traigo un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una tarjeta de crédito en una deuda de 5 millones de pesos. La Superintendencia Financiera para el febrero del 2026 certificó el 25,23% como tasa de usura máxima permitida. Es decir, que de efectiva anual. Es decir, que si nosotros la dividimos en 12 meses nos da más o menos 1,9. Quiere decir que una persona que deba 5 millones de pesos y de solo interés va a pagar 95.000 pesos. Conozco muchas personas que en posición defensiva dicen, no, yo hago el pago mínimo. Y entonces vamos a hacer un ejemplo como si este pago mínimo fuera una cuota de 200.000 pesos, supongamos. De esos 200.000 pesos, la persona solamente está pagando 95.000 pesos de solo intereses. Y por supuesto, van a haber 105.000 pesos que van al monto de la deuda como tal. Esto es absolutamente una mala decisión, porque después de haber pagado esto tenemos un nuevo saldo que nos está bajando muy poco y que por supuesto nos va a generar unos intereses para el siguiente mes. En este caso, pues 4.895.000, lo que quiere decir que nosotros pagando esto y sin gastar absolutamente nada más, vamos en 30 meses a lograrlo pagar y vamos a pagar más de 1.000.000 de pesos de intereses si no hemos utilizado mal las tarjetas, no la hemos utilizado pues más de los 5 millones. Entonces, les quería traer un resumen muy corto de qué cosas hacen que tengamos un mal uso de las tarjetas y qué cosas hacen que tengamos un buen uso de las tarjetas. El mal uso es el alto número de cuotas. Jamás debemos dividir una deuda a una gran cantidad de cuotas porque cada una de esas cuotas las vamos a pagar con intereses. Tampoco debemos utilizar las tarjetas para compras emocionales, ni mucho menos pagar solo el mínimo, porque si estamos pagando solo el mínimo, quiere decir que vamos a seguir abonando como en el ejercicio anterior solamente un pequeño capital a la deuda y el resto va a ser para intereses. Y por supuesto, no usarla sin presupuesto, es decir, no hacer compras con las tarjetas de crédito que yo con el dinero que tenga no pueda pagar. Por el contrario,
cuando decimos que tenemos un buen uso de las tarjetas de crédito, pues las podemos utilizar como una herramienta financiera, por ejemplo. Podemos comprar, mm, hacer compras con pagos planeados, es decir, que sabemos que lo vamos, qué es lo que vamos a comprar, para qué los vamos a comprar y porque tenemos el presupuesto para pagarlo. También es muy importante pagar a una sola cuota, por ejemplo, porque no vamos a seguir pagando muchos más intereses y cada vez estar pagando el saldo total para así nosotros saber que no estamos pagando intereses como lo he dicho anteriormente. Y por supuesto, pues tener en cuenta algunos beneficios. Las tarjetas de crédito tampoco hay que satanizarlas. Hay algunas que tienen unos muy buenos beneficios, algunas que dan puntos, otras que dan cashback, otras que dan millas y nos van a servir para podernos apalancar. Por ejemplo, si nosotros tenemos siempre un pago que tenemos que hacer de 1 millón de pesos y tenemos la plata para hacerlo, pues bueno, paguémoslo con la tarjeta de crédito, nos ganamos esas millas, esos puntos o el cashback y luego con la plata que tenemos en efectivo la pagamos. También les quiero hablar de un poco de los CDTs y de los intereses bancarios. Eso me llamó mucho la atención. Esta semana vi precisamente una noticia sobre los CDTs, cómo están pagando al mes de febrero. Sí, y entendamos por CDT como el préstamo que usted le hace a un banco por un tiempo determinado. ¿Y qué hace el banco con este dinero que usted le da? Pues trabajarlo, invertirlo, hacer trading, invertirlo en acciones, meterlos en fondos del Estado y demás. Hice una consulta y para este mes los bancos que más reportaron utilidad fue el 12,69. Es decir, que si usted pone un CDT efectivo anual, es decir, que si usted pone 5 millones de pesos en un CDT, le va a dar un poco más de 600.000 pesos después de todo un año, el mejor banco que está pagando ahora. Entonces, definitivamente, pues es una posición defensiva, se llama financieramente, y no debemos hacerlo. Por otro lado están los préstamos bancarios. Estos préstamos bancarios es, por el contrario, un dinero que usted le pide al banco y el banco se lo presta. Pero eso tiene unos cobros altos de interés, unos seguros, unas comisiones, y nosotros cometemos unos graves errores cuando tomamos esos créditos. Nos dejamos enredar, pensamos que es por pago de nómina, que lo podemos pagar, como es, por ejemplo, solo fijarse en cuánto voy a pagar mensual y hacer el cálculo, decir sí, sí lo puedo pagar, ignorar, por ejemplo, los seguros, los costos adicionales que van siempre, siempre incrementando. También elegimos la entidad que tenemos, donde tenemos la cuenta bancaria por rapidez, por confianza. No negociamos la tasa de interés. Alguna vez hablaba con un asesor y me decía, aquí siempre la gente que pide una mejora de tasa, cuando es un buen cliente se la damos, pero si no la pide como la mayoría, pues obviamente no va a haber disponible. También hay que calcular, por supuesto, cuánto vamos a pagar en total el crédito. Esto es muy importante que lo sepamos porque a partir de ahí, pues sabemos si podemos pedir este crédito con propósito o sin propósito, si nos va a beneficiar, si nos va a mejorar el flujo de dinero o no. Bien, siguiente, por favor. Y como podrán ver, pues lo que les acabo de decir es el juego del dinero. Es decir, el banco te pide prestada a ti plata, te paga un 10% de interés efectivo anual en promedio, y si tú le llegas a pedir y con eso se lo presta a otra persona que se lo necesita, pero se lo presta al 20, 25, como es la tasa de usura que les dije. Ese es el juego del dinero. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Pues jugar con tus propias reglas. Y por eso les quiero traer unas reglas básicas hoy. Primero, invierta en su educación financiera. Aquí el problema no es el dinero, el problema es que no lo haya, el problema es que nosotros no sabemos cómo adquirirlo y sobre todo cómo retenerlo, cómo defenderlo. Segundo es presupuestar su dinero, es saber qué va a hacer, cuánto le llega, en qué lo voy a invertir, proteger su dinero y no dejarlo siempre expuesto a unas condiciones que no son las favorables, producir más dinero después de eso. Y por supuesto también en este aspecto, pues ir al ritmo de la tendencia de la economía mundial. No nos podemos quedar atrás, como uga uga, la propaganda que aparecía la vez pasada. En este caso, de toda esta regla, lo primero es importante a dejar de perder dinero, luego aprender a protegerlo y por último y solo después hacerlo crecer, pero eso se hace a partir de la educación financiera y del apalancamiento que podamos tener en muchas herramientas financieras. Bien, no me quiero ir sin antes darles este regalo y es un compendio de los libros que para mí han sido de los más importantes. Y quiero empezar por estos 5 libros que han marcado una diferencia y un antes y un después. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este libro, este señor bestseller, asesor de Donald Trump, uno de los mejores
escritores del mundo en cuanto a finanzas, lo que hace en este libro es ayudarnos a romper paradigmas acerca del dinero y aprender a no trabajarlo. Y estos otros, por ejemplo, La psicología del dinero, también súper recomendada de Morgan Housel. Este libro, por ejemplo, nos explica cómo personas inteligentes toman decisiones financieras erróneas y por qué lo hacen. Después, este libro de Juan Diego Gómez, que de hecho lo tengo acá y me encanta, la semana pasada lo estaba releyendo y pude ver un párrafo que me permito leérselo y es: el miedo a vencernos a nosotros mismos es uno de los miedos más peligrosos. El miedo a vencer esa voz limitante, esa voz interna que nos habla todo el día y nos censura, esa voz que te dice: eso no va a resultar, eso será criticado, mejor no asumas riesgos, quédate quieto, eso es para otros. ¿Lo identificamos? Por supuesto que sí. Es esa voz que siempre nos dice a nosotros: no lo hagamos, y este libro nos ayuda a romper ese miedo. Luego sigue el inversor inteligente, que según Warren Buffett, el mejor inversionista del mundo. Este es el mejor libro que podemos leer. Es de Benjamin Graham, y lo que nos habla realmente nos enseña no a ganar rápido como tal, sino a no perder y cómo empezar nosotros a pensar en un patrimonio a largo plazo. Vivir del trading, por ejemplo, les hablaba de las tendencias mundiales. Este libro es increíble, nos enseña cómo funcionan los mercados a corto plazo, la importancia de la psicología de las finanzas, el riesgo, las reglas y demás. Luego sigue El negocio del siglo XXI. Este libro me rompió la cabeza a mí definitivamente, porque me enseñó cómo funcionan los modelos de negocios apalancados hoy en día, especialmente el network marketing, que ha estado tan satanizado por las pirámides y por los sistemas Ponzi. Y ahí entendí que, por ejemplo, Seguros Falabella, el Éxito, SmartFit, Smart, la Academia de Inglés, todos funcionan bajo un mercado de referidos. Y cuando tú llevas a una persona, pues obtienes unos premios. Hay diferentes libros de esto que nos pueden llevar a educarnos. Y por último, la educación financiera para padres e hijos, que es increíble, en donde nos enseñan a cómo nosotros romper ciclos de ignorancia financiera dentro de la familia. Bien, estos libros súper recomendadísimos. Sé que hay otros más y el tiempo es muy corto para hablar. Y el último, que no lo quise incluir ahí, pero sí es muy importante, es también sobre Robert Kiyosaki, y es sobre el cuadrante de flujo del dinero. Y en este muchos de ustedes han escuchado de que podemos tener ingresos, esos ingresos que les hablaba yo allá atrás, y es: o eres empleado, o eres autoempleado, o eres dueño de negocio, o eres inversionista. Cuando eres empleado era lo que hablábamos, que yo tengo que ir a trabajar por dinero. Autoempleado, cuando ya digo, ya no tengo jefe, pero ahora si no abro, pues no gano. El dueño del negocio es en donde yo voy ya a empezar a contratar otras personas y ya empiezo a tener unos pequeños ingresos por trabajar. Y luego el inversionista es aquel donde sabe y ya entendió, posterior a la educación, de que el dinero debe trabajar para él. Acá esos números que ustedes ven ahí son increíbles. Este libro fue hecho en 1998, y en ese momento Robert Kiyosaki, bajo sus estudios, decía que el 95% de la población se encontraba al lado izquierdo. Pues casi 30 años después, no ha cambiado mucho. El 80% de la población se encuentra al lado izquierdo, entre empleados y autoempleados, pero manejan menos del 20% de la riqueza mundial. Y un poco más del 20% se encuentra en el cuadrante derecho, pero maneja más del 80% de la riqueza. Y eso se debe a una diferencia en la cual coinciden todos estos autores, y es la educación financiera. Bien, siguiente, por favor. Yo sé que aquí en el auditorio pueda que no haya militares o pueda que no haya familiares de militares, pero yo quería hablar porque, por supuesto, todo esto está concadenado a militares y a familias militares. Bienvenidos todos. Pero yo les quería hablar a ustedes acerca de esta noticia, y es cómo nosotros salimos de la zona de confort. El año pasado la Contraloría estaba hablando de la bomba pensional que viene para las fuerzas militares. Recordemos que no tenemos una pensión, tenemos una asignación de retiro. Y esto nos debe llenar a nosotros de unas alarmas grandísimas por el déficit fiscal que hay. Bien, así que, pues bueno, no es temor, es prepararnos para muchas cosas que se pueden venir. ¿Y cómo nos preparamos? Educándonos.
entendiendo que hay un sinnúmero de herramientas que nos pueden servir, que nos pueden educar, que hay otros mercados que están creciendo, otros mercados que vemos todos los días en noticias y siempre nos sentimos ajenos muchas veces porque no conocemos, pero una vez conocemos y nos damos cuenta de lo fácil que son, de lo increíbles que son financieramente, pues nos vamos a ir enamorando un poco de esto más. Bueno, yo no tengo más para decirles. Desafortunadamente, pues el tiempo es muy corto, pero quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la atención. Y ahora quiero darle el paso a Franklin Anaya, mi coronel Franklin, un ser humano increíble que he venido conociendo a través de este proceso hace más de un año. Es una persona de la que he aprendido muchísimo. Es una persona que sé que nos va a enseñar muchísimo y de la que todos los días siempre siento una admiración por todo esto que nos viene enseñando a nosotros cada día. Es un gran ser humano además, es un compañero increíble y le agradezco por haber reservado este espacio y estar acompañándonos aquí a nosotros. Mi coronel, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Andrés, por esa presentación tan bonita. Bueno, entonces, continuando con la presentación, buenas noches. Estuvo de mucho valor todo lo que nos aportó Andrés, de verdad, todo esto que uno cuando está en las escuelas de formación quizás no lo presenten, y traerlo quizás en este momento, pues no es que sea tarde, pero sí debemos haber recibido toda esta información a más temprana edad, en los cursos de formación que tuvimos en los grados bajos, arrancando nuestra vida militar, porque le permite a uno en esta etapa de la vida, ya nosotros en el uso de buen retiro, pues haber manejado mejor las finanzas, pero pues nunca es tarde. Aquí vamos a entrar a explicarles a ustedes de qué manera ustedes pueden educarse financieramente en los diferentes mercados. En este caso que les voy a explicar son los mercados digitales, todo lo que hace referencia a aprender a invertir en bolsa, a aprender a invertir en criptomonedas, a dejar el tabú del miedo de invertir en Forex y todo esto que escuchamos en las noticias a diario. Yo ingresé a este proyecto hace exactamente un año y medio, no tenía conocimiento absolutamente de nada, no tenía ni idea de los mercados digitales, no sabía qué era una criptomoneda. De hecho, me estafaron muchas veces cuando me llegaban a los batallones a decirme que llegaba una criptomoneda que iban a lanzar y uno como bobo caía ahí por el desconocimiento. Y eso fue lo que me animó a mí a aprender de los mercados digitales, a aprender cómo se capitaliza una criptomoneda, cómo es el mercado del Forex, que mueve más de 6 billones de dólares al día, o sea, operaciones que personas hacen en todo el mundo y están ganando dinero con esto, a operar y hacer operaciones de bolsa, comprar acciones de Tesla, comprar acciones de Microsoft, comprar acciones de Nvidia, todo lo que ve uno en las noticias. Yo lo aprendí con esta compañía, como les digo, llevo año y medio aprendiendo. Esta compañía fue fundada en el 2018, ya lleva 8 años con nosotros. Es de tener muy buena trayectoria, tiene una buena credibilidad, y eso es lo que uno debe primero cuando va a aprender a estudiar, porque si no va a buscar estos proyectos en YouTube, pues hay muchos, pero la verdad, tener un respaldo de una compañía de estas que lleva 8 años, que está auditada constantemente, que está regida por las leyes de un país. En este caso las oficinas principales son en Dubái, está regido por la DCA, que es la Asociación de Ventas Directas, o sea, está bajo las normas y leyes del país de Emiratos Árabes. ¿Y qué es lo que es esta compañía? Pues lo que está ahorita en furor, lo que está en auge, que es el aprendizaje en línea, que son las habilidades que en este momento están marcando la pauta, trading e inteligencia artificial. Eso es lo que va a aprender uno a manejar. Cuando uno habla de inteligencia artificial, quizás es muy escéptico y dice, no, yo no manejo eso, lo máximo que puedo hacer es entrar a ChatGPT y de pronto comenzar a pedir un saludo para un cumpleaños de alguien, pero no, hay que perder el miedo a la inteligencia artificial y eso fue lo que hicimos con los oficiales que estamos presentando este proyecto. ¿Cómo lo soluciona la empresa ese miedo o ese temor o ese desconocimiento de los mercados financieros? Con un aprendizaje interactivo, con una plataforma que se llama Wow, más adelante se la voy a presentar. Es todo lo que tiene uno para conocer la teoría como tal, la teoría de forma interactiva, cómo los educadores intercambian su conocimiento para uno ir entendiendo cómo funcionan estos mercados. Se apalanca de inteligencia artificial, o sea, es hacer trading apalancado de inteligencia artificial. ¿Y qué resultado va a tener? Pues que va a tener uno conocimiento antes de tener dinero. Recuerden que en ejército, yo que pertenecía al ejército, pues le decían a uno, mire, entrégueme 5 millones y en 6 meses le entrega usted 15 millones. No, aquí va a tener uno primero conocimiento para que ese conocimiento le permita a uno tener la confianza de entrar en los mercados.
El capital de riesgo lo manejo yo. Aquí nadie le va a pedir dinero a usted. Esto no es un esquema piramidal, como lo decía Andrés, no es un esquema Ponzi. No hay que entregarle dinero a nadie. Usted lo que está aquí adquiriendo es conocimiento, conocimiento teórico con los mejores educadores, apalancado de inteligencia artificial. Y aquí lo que hace uno es invertir para aprender. Esta es la plataforma académica, se llama WOW. Es un sistema paso a paso, va de menos a más para entender cómo funciona este mundo digital. Y recuerden que, como lo explicó Andrés en las anteriores diapositivas, ya no estamos en la era industrial. Pasamos a una era digital y quizás esa era digital ya está quedándose atrás porque entró la era de la inteligencia artificial. En este momento todo funciona con inteligencia artificial. Cualquier elemento de nuestras casas funciona con inteligencia artificial, desde los celulares que tenemos para lo que hablaba ahorita, que es tener el ChatGPT, todos los elementos, la televisión, saber qué programa le gusta, si uno está mirando Netflix, inteligencia artificial está mirando qué usuario está viendo qué tipo de películas y son las que primero le aparecen a uno para recomendarles. Cuando entra en unas redes sociales, el algoritmo primero detecta, eso es una inteligencia artificial que detecta cuáles son las características de ese usuario para asimismo alimentarle esa curiosidad. Entonces, aquí esa inteligencia artificial es enfocada en los mercados digitales. El mercado del Forex, como les decía, es el mercado más grande del mundo, 6 billones de dólares al día en operaciones. El mercado de las criptomonedas, 0.5 billones de operaciones al día. Hablar de criptomonedas es hablar de Bitcoin, hablar de Ethereum, hablar de Solana, hablar de Binance. Hace año y medio, a mí me decían, ¿sabe qué es un Ethereum? Ni idea que era un Ethereum. De pronto el Bitcoin sí lo había escuchado porque es la noticia que más impacta en la sección económica de los noticieros, pero hablar de un Ethereum, hablar de un Binance, hablar de una XRP, eso no lo desconocía. Hoy día, con este aprendizaje, yo ya sé cómo se capitaliza y créanme que cualquier persona que vaya a venir a ofrecerme un esquema piramidal y que me traiga diciendo de que va a tener una criptomoneda que se va a capitalizar, automáticamente yo le voy a pedir toda la información que ya he adquirido en esta plataforma. Déjeme ver el libro blanco, déjeme ver cuántos inversionistas tienen, déjeme cómo está diversificado, qué proyecto está soportando esta criptomoneda y con eso uno los va a dejar callados y ya no lo van a volver a tumbar. Yo caí en pirámides de las que tanto sufrimos y padecimos en el ejército. Va a aprender a invertir también en índices y acciones, los índices como por ejemplo el SP500. El SP500 es las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos agrupadas en este índice. Si esas empresas suben su capitalización, suben su inversión como tal y tienen sus ganancias, el índice sube. Invertir en estos índices es de una forma segura porque son empresas fuertes, empresas sólidas que le permiten a uno tener ganancias a mediano y largo plazo. Esta es la plataforma, vamos a mirarla rápidamente en forma práctica, cómo es su contenido, por decirlo así. Aquí están los cursos que uno aprende, como les digo, Forex básico, Forex avanzado, eh, va a mirar la parte de criptomonedas, va a mirar la parte de índices bursátiles, va a mirar índices sintéticos, todos los cursos están pregrabados ahí, son cursos quizás con 22 capítulos en este caso, 20 capítulos para este, pero la forma más bonita de aprender es en vivo. Entonces, todos los días hay clases en vivo. Arrancan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana con los educadores más representativos, ¿no? Digamos, de los educadores con más resultados y más importantes de Latinoamérica. Entonces, los educadores que la empresa tiene son educadores reconocidos. Pues, están de toda Latinoamérica, no solamente Colombia. De Colombia solamente hay dos, es Cristian Camilo Mesa y es José Luis Melo. De resto, todos los educadores son de diferentes países. Brian de Costa Rica, Francisco de España, Luis Salvador de Ecuador, Enrique, todos son de diferentes países. Entonces, esta es la variedad y esto es lo que le permite a uno enfocarse en el mercado que yo quiera aprender. Está Reinaldo, que es un experto haciendo operaciones con el oro. Es una materia prima que en ese momento está marcando la pauta. El oro llegó la semana pasada a su pico más alto, $5,590, una onza de oro, y Reinaldo estaba detrás haciendo operaciones, enseñándonos cómo tener ganancia de este mercado y la verdad funciona muy bien. Adriana, que vive en España hace 20 años, entonces hay un grupo de educadores detrás de la plataforma que le permiten a uno aprender en los mercados que les acabo de mostrar y con la experiencia que tienen ellos. Son expertos en de 8, 10, 12 años haciendo operaciones de trading, es decir, que ya los tropiezos los recibieron y ahora están transmitiendo la experiencia. Todos los días, como les decía, hay clases en vivo. Las clases en vivo se dividen en dos, clases operativas y clases educativas. Las clases operativas le permiten a uno entrar al mercado real y hacer una operación real de Forex, una operación real de criptomoneda, una operación real de índices bursátiles, operaciones reales. Como ustedes pueden ver, aquí solamente uno va a la pantalla, escoge la clase en la que quiero entrar
y la veo. Si de pronto llegué al mediodía y la clase fue a las 6 de la mañana, pues sencillamente funciona como una plataforma de televisión como Netflix. Entonces me voy, me estoy mirando una serie, me perdí un capítulo, lo que hago es devolverme y buscar el capítulo que me perdí y lo veo cuantas veces quiera repetirlo. Funciona similar. Por ejemplo, la semana pasada hubo una clase muy buena el jueves, pongamos el jueves 5 de febrero. Entonces me voy a la clase de Cristian, estuvo haciendo un análisis en vivo del Bitcoin, pues, quiero repetirla, la voy a ver sin ningún problema, tiene las clases grabadas. Entonces, en resumen, esta plataforma le permite no tener clases grabadas, clases en vivo, clases operativas, clases educativas. Los cursos ya están grabados también. Entonces, de esa manera uno aprende de cero a más con un paso a paso en educación interactiva con las clases en vivo de ellos. Les decía que esta plataforma y esta compañía es mundial. Si yo coloco en este caso, por ejemplo, en Italia, en el idioma italiano, me van a aparecer los educadores de habla italiana, donde me van a permitir aprender, pero pues, los mercados de ellos también, pero en su idioma italiano. Entonces, les muestro esto para que se den cuenta que no es una plataforma cualquiera, es una plataforma que está muy bien soportada y en este caso, pues los que nos compete es la parte de Latinoamérica. Esto lo que hace referencia a la plataforma educativa. Ellos manejan unas playlists, esas playlists lo que le permite a uno es enfocarse en los capítulos que uno quiera mirar. Pues, por ejemplo, miremos a Cristian Camilo Mesa, yo me voy a las playlists de él y tiene todas estas cantidades de playlists, cada uno tiene de a 10, de a 12 cursos, 15 cursos y van arrancando desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces, por ejemplo, la guía uno es para los principiantes que nunca han tenido experiencia con trading, que no saben qué es el mercado digital, mercados financieros, que no conocen una criptomoneda. Por esto arranca, por lo más básico. Y en la medida que va avanzando, pues sigue la guía número 2, algo menos básico, la guía número 3, algo ya un poquito intermedio, hasta llegar prácticamente a cursos más avanzados. Esto también le permite a uno no asustarse, porque recuerden que uno se está enfrentando, le dicen voy a aprender a hacer mercados digitales y lo primero que le genera eso es esa incertidumbre y el desconocimiento le genera miedo. ¿No? Esto lo puede hacer uno. Como les decía, en esta comunidad en la que estamos con Andrés, ahorita más adelante Micael Trujillo, hay un grupo de militares que estamos aprendiendo a educarnos financieramente, a tener un portafolio diversificado y de esa manera poder tener un ingreso adicional para capitalizarnos también. Lo segundo que les voy a mostrar es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como la invitación se las, dije, se las hicimos llegar, es la joya de la corona de esta empresa. También les hablé, cuando uno busca quizás aprender en trading en YouTube, eso hay muchísimas personas que le enseñan a ustedes a hacer trading en YouTube, pero pues una persona de estas no tiene la disponibilidad de tener una inteligencia artificial detrás que lo está apoyando, que le está compartiendo estrategias. Y por ejemplo, esa estrategia que está compartiendo aquí Reinaldo, el que les hablaba del oro, él creó una estrategia aquí y solamente lo que uno hace es copiar esa estrategia de ese educador. Solamente va a la plataforma, esta es la plataforma de Sage Master, mira dónde está la estrategia de Reinaldo, en este caso está aquí en ajustes preestablecidos, lo busca y lo que hace es copiarlo. Aprender inteligencia artificial y configurar esa estrategia de este educador son clases, más o menos 6 horas de clase. Estamos hablando de que si le dedico 2 horas al día, en 3 días yo ya aprendo a configurar inteligencia artificial. No es nada del otro mundo, no hay que tenerle miedo. Funciona para las criptomonedas, perdón, y funciona para las y para el mercado del Forex y de los índices sintéticos. Lo mismo. Entonces, en el mercado del Forex, índices sintéticos e índices bursátiles están todas esas estrategias. Son educadores detrás de esto, configurando ciertos indicadores, configurando ciertas divisas que le permiten a uno solamente, aquí como dice, configurar la asistencia, es simplemente anclar esta estrategia al broker, que es el banco digital de uno, y llevarlo a tener buena rentabilidad. Si estamos mirando aquí, la última rentabilidad en 30 días, esta estrategia es más conservadora, 5% en un mes, 10% en un mes. Acuérdense que Andrés les hablaba de porcentajes más o menos del 0.8, 0.9, lo que le entrega a usted un banco mensualmente. Aquí estamos hablando que mensualmente me puede estar entregando un 10%, un 5%, dependiendo de la agresividad, como yo quiera tener la estrategia configurada. Hay un soporte también que es el DeepShape. DeepShape es el ChatGPT, pero el DeepShape en este caso hace parte de la inteligencia artificial y me permite a mí, por ejemplo, colocar esta pregunta. Tengo $200 para invertir, ¿qué pares de criptomonedas debo elegir? Y él me comienza a mirar, bueno, ¿qué perfil tiene usted? ¿Un perfil agresivo de riesgo o un perfil conservador? Yo le digo, un perfil conservador, ok, perfecto. Ahora dígame cómo quiere ver las gráficas usted y al final del ejercicio me dice, bueno, usted lo que debe hacer, señor Franklin, es, aquí debe estar
ya está la configuración, me arroja los pares de criptomonedas a los cuales debo invertir. Y solamente le doy asistente de creación y ya quedó configurado. Funciona igual que ChatGPT. Quiero un saludo de bienvenida para un compañero que llegó al trabajo. Lo mismo. ¿Tu compañero es allegado tuyo o no es allegado tuyo? Si es allegado, ok. ¿Es mayor de edad o es una persona joven? No, es mayor. Lo mismo le está preguntando aquí la inteligencia artificial. ¿Cómo es su perfil de riesgo? ¿Alto, conservador o medio? ¿Qué tipo de criptomoneda quiere usted? ¿Unas criptomonedas que tengan de capitalización fuerte, de capitalización media o que sea una capitalización baja? Él le hace las preguntas y simplemente con hundir este asistente de creación, él me lleva a la otra plataforma y me va a comenzar a correr esta estrategia con esta criptomoneda. Fácil. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, como les decía, es simplemente recibir las clases de la plataforma que vimos ahorita y llevarla a la práctica. Estas aplicaciones también se descargan en el celular, le permiten a uno tenerlas en su teléfono, le permite a uno copiar educadores cuando envían señales, por ejemplo, de compra ya sea del Forex o de venta de algún índice sintético o de criptomoneda. Se descargan al celular y le permite a uno también ir a la par aprendiendo con ellos. Este es el resumen de lo que tiene inteligencia artificial, las estrategias de Forex en inteligencia artificial. O sea, todo esto tiene un acceso educativo. Quizás uno vea ahí lenguaje técnico, términos que no conoce, pero así estaba yo hace un año y medio, simplemente que me di la oportunidad de querer aprender y con el aprendizaje de menos a más, paso a paso, logré ya hoy, si ustedes se dan cuenta, poder tener una presentación, compartirle lo que he aprendido con la plataforma y llevarlos a ustedes que se eduquen financieramente. Y estas son las estrategias en criptomonedas. Estas estrategias también funcionan muy bien. O sea que tengo una variedad de inteligencia artificial que me permite, me va a permitir tener estrategias para capitalizarme, lo que me permite también diversificar mi portafolio. Entonces yo quiero diversificar mi portafolio en esta estrategia, en estas otras criptomonedas, copiando ideas de los educadores. De diferentes maneras voy a poder tener un capital diversificado y no solamente con el concepto que siempre tenemos que es un CDT en el banco, eso es lo más seguro, mijo. Sí, pues puede ser muy seguro, pero al 0.8. Acá ustedes vieron rentabilidad, que la misma estrategia lo van a tener sobre 5, la más baja, hasta llevarlo a un 9, 10. No ofrecen tampoco por encima de 10, porque eso ya sería mentiras como las pirámides que nos decían, usted en 6 meses tiene 3 veces lo que está ganando. No, eso sí es mentira. Y la inteligencia artificial que les mostré, especializada en los diferentes capítulos que requiere uno para el manejo de las estrategias, de las plataformas, de la misma plataforma de inteligencia artificial. Y con eso quería terminar y a continuación les voy a presentar a mi coronel Trujillo. Mi coronel Trujillo es una persona que ingresó después de mí a aprender. Me preguntó, Franklin, ¿qué es lo que está haciendo? Que lo veo que coloca estados, usted aprendiendo inteligencia artificial y estados de mercados financieros. Y dije, mi coronel, me estoy capacitando para el futuro. Ya a mis 50 años, la verdad no me quiero volver a emplear, no quiero pasar hojas de vida, quiero tener, ser mi propio jefe. Y mi coronel me siguió y me dijo que yo quiero aprender con eso. Entonces, mi coronel Trujillo es una persona que yo admiro muchísimo porque a pesar de que trabajamos juntos, mi coronel duró 32 años en el ejército, 10 más como contratista en el Ministerio de Defensa, los últimos 3 compartimos la industria militar y ahí lo conocí y es una persona, un gran ser humano, es una persona al cual admiro muchísimo. Mm, mm, de verdad que me genera a mí la confianza para poder decirle, mi coronel, presentemos esta oportunidad a las personas que quieren también aprender a hacer mercados financieros, quieren aprender de mercados digitales, y es la persona que también tiene unos resultados grandísimos. Cuando usted le dice a Miguel Trujillo, si nosotros en la comunidad que tenemos de militares decimos, ¿quién sabe más de inteligencia artificial? Acudimos a mi coronel Trujillo porque él se especializó solamente en inteligencia artificial. Entonces, mi coronel Trujillo, es un honor presentarlo y de verdad, muchas gracias por estar presente acá y compartir su experiencia con todos los que están presentes, mi coronel. Bueno, Franklin, no sabe cuánto me alegra. Quiero preguntar si me están escuchando bien porque he tenido como problemas de internet. ¿Se escucha bien? Sí, mi coronel, un Sí, 5. perfecto. Bueno, muchas gracias, Franklin, por esa primero presentación maravillosa que nos dio sobre nuestro ecosistema de educación. Nosotros teníamos desarrollada toda esta charla. Eh, Andrés lo hizo de una manera espectacular. Le agradezco también a Andrés. Y por supuesto, Franklin es mi lanza, mi Sancho Panza. Es decir, efectivamente, como él lo dijo, logramos con él, después de salir de la industria militar, aprender, estudiar juntos y en este momento nos estamos apoyando para esto.
Entonces, miren, les agradezco a los antecesores míos. Vamos rápidamente a, quiero hacerles como una analogía de esta presentación. Hoy aquí lo que ustedes vieron fue un banquete de información y quiero hacer la analogía porque recibieron educación financiera, inteligencia artificial y un ecosistema, es decir, nuevas posibilidades para todos y cada uno de ustedes. Pero ahorita me correspondió a mí el honor por delegación de mis amigos y compañeros de brindarles el café y el postre. El café, porque nos va a despertar en este momento. Ya hay 55 personas, o sea que me parece que eso, el reto es importante lograr sostener estos 55. Acá hay invitados de todos nosotros, les dijimos asistan porque quisimos hacer una charla disruptiva y romper los paradigmas y romper, porque está focalizada para nuestros hombres y mujeres del Ejército Nacional, Policía Nacional, pero probablemente aquí hay personas también de la sociedad civil. Entonces, ese es el café que quiero servirles en este momento. Y el postre, pues que el postre es ese sabor delicioso después de un banquete que lo va a recordar uno siempre. Miren, aquí hay una lámina, la están mirando ustedes, y más allá de todo eso, Franklin lo dijo muy bien, ¿no? Después de 42 años de vida laboral, sacrifiqué los mejores momentos de mi familia. Eh, Esto a veces me quiebra un poco la voz. No fui esposo presente, ni padre presente. Los primeros logros de mi hija, la mayoría me los perdí. Ella ahorita tiene 22 años y ese tiempo creo que nunca lo voy a poder recuperar, porque es que el tiempo nunca se recupera. Disculpen, pero es algo que siempre me toca cuando me ponen a hablar de esto. Me recuerda esas láminas que ustedes están dando de cuenta ahí, alrededor de todas esas fotos que logré colocar, gravitan mi familia. Ahí yo era teniente coronel, la niña tenía apenas unos años de nacida y realmente cuando la veo ahorita ya en la universidad a punto de graduarse, digo, bueno, gracias a mi ejército, pero todo eso me lo perdí. Entonces, quizás ustedes en este momento les está sucediendo lo mismo. Están perdiéndose ese tiempo valioso de sus familias, creo yo, ¿no? Porque si están uniformados o estuvieron uniformados, pues esto es la sensación que nos queda. Ofrendamos que pues el tiempo de fortalecer y garantizar esta alita, porque todos trabajamos para este gran país y para que estos compatriotas de nosotros tuvieran algo distinto. Y eso fue lo que yo hice durante esos 32 años y los 10 más, como lo dijo Franklin. Eso no es nuestro uniforme, no se le olvide, es nuestro ADN, es la vocación de servicio que nos llevó a aportar las armas de esta república. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, lo hice y fue un analfabeta financiero. A mí esa palabra, Andrés Gaitán, que fue el primero que expuso, definimos que lo habláramos de esa manera, porque depender de una sola fuente de ingreso es un lujo que ni ustedes ni ningún colombiano se deben dar. ¿Por qué? Nadie acá tiene escriturado ni su uniforme ni su empleo. No se les olvide esto. Los que estamos acá ya lo sabemos. Miren, la asignación de retiro es una bendición para quienes ya estamos ahorita de este lado, pero con honestidad, ya portando este vestido de civil, no alcanza. Nuestro poder adquisitivo con esa pensión es reducida, pierde valor. La inflación natural del país no, nos tiene colapsado. Nuestra calidad de vida y la de nuestras familias nunca se pueden desmejorar. Entonces, qué es lo que nosotros con este proyecto logramos hacer? Ingresos adicionales. Vienen las universidades, no se les olvide eso. Los hijos crecen, pero las responsabilidades también van a crecer. Pero seguir empleado o autoempleado, después de darle nuestra vida al país y a nuestras instituciones, les cuento, China no es atractivo, o por lo menos para mí no lo fue. Este problema yo lo comencé a resolver, como lo dijo Franklin, en el 2024. Estoy ya en mi tercer semestre de educación, porque aquí no estamos hablando sino de educación. No ha sido fácil, les tengo que decir honestamente. No es magia, ¿no? No se logra de la noche a la mañana como hacer los dedos así. Pero les puedo decir algo, ya estoy acá y es alcanzable y es lograble. Este ecosistema que ustedes pudieron observar, que muy bien lo explicó Franklin, ha sido mi apalancamiento y mi mejor vehículo financiero es este, lo que ustedes vieron ahí. Comencé a escribir un nuevo capítulo de mi vida a los 60 años de edad. Si no me da pena decirlo, 60 años, ahí comencé yo este proyecto. Es una ecuación de cambiar tiempo por dinero y para mí esa ecuación ya es historia patria. ¿Ahora qué hago? Tengo libertad de tiempo porque mire, esta es la hora y estoy acá. Si estuviera yo empleado, estaba por allá eh, mirando por qué no se produjeron los explosivos, las municiones y toda esa locura que hace uno y tiene que controlar en Indumir.
que estoy en este momento teniendo también libertad de decisión, gracias también a este proyecto. ¿Y que comencé a construir? La libertad de dinero. Estas tres libertades ustedes no se la pueden perder. Y esto es lo que nos motiva a nosotros a generar estos espacios. Yo lo miro más como unos espacios académicos para que las actuales generaciones, ustedes que están ahí, o las futuras, tanto en la fuerza pública o de la sociedad civil, tengan una mejor realidad financiera. No podemos seguir siendo alfabetas financieramente, discúlpenme la crueldad como se los digo. Mire, hemos dado charlas similares de estas a nuestro ejército y a nuestra policía. Y estamos también impactando a jóvenes. Ahorita el viernes vamos a tener una charla importante por allá en un municipio muy cercano de acá, porque queremos seguir impactando esas vidas y esas personas. Mire, este proyecto educativo, para que todos se hagan una idea, lo pueden desarrollar de manera paralela a sus actuales responsabilidades. No tienen que hacer nada diferente a dedicarle algunas horas al día y comienzan ustedes a construir una realidad financiera que vale la pena y sus familias estén seguros que se lo van a agradecer. La lámina que sigue, por favor, Franklin. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon, Franklin, gracias. Ya Andrés lo tocó por un lado. Ahora tengo yo la responsabilidad de meterlos y metas en esa lámina. Ese cuadrante de flujo de dinero. Seguramente acá es un pequeño briefing, pero ustedes van a tener que en ese momento profundizar. Acá estamos sembrando semillas y probablemente está en ustedes seguir ampliando esta información. Mire, durante años ustedes han servido al país con disciplina, orden, jerarquía y sacrificio. Eso nos pasó a nosotros, le pasa a los policías, a todo el mundo. Y hemos sido ejemplo de cumplimiento, claramente. Pero hay alguien que nadie nos enseñó ni siquiera en nuestras escuelas de formación, ¿no? Este cuadrante, en vez de ver cosas que a pesar de glamour y esas cosas que uno ve en la escuela militar, nos debieron haber enseñado este cuadrante de flujo de dinero, pero nunca lo vimos. La mayoría de las personas, incluidos a nosotros, los que estamos acá, aunque ya los que me antecedieron y los que hacemos parte de este equipo de trabajo, ya comenzamos a construir para trabajar y cambiar de cuadrante, que ahora se los voy a explicar. Pero vivir en el lado izquierdo del cuadrante, yo no sé si ustedes se imaginan ser toda la vida empleados o autoempleados. Eso es lo que pasa en el cuadrante del lado izquierdo. Oye, y lo más berraco de todo y lo más significativo, que nadie hace nada para cambiar su condición actual. Siempre cambiando tiempo por dinero. Así me pasó a mí los 42 años de mi vida. Y si no trabajamos, no hay ingresos. Y el problema en esto, honestamente, no es ni siquiera eso. El problema es terminar toda su vida dependiendo de una sola fuente de ingreso y ser esclavo del sueldo cada 15 días o cada 30 días. Así nos pasan los uniformados, así nos enseñaron. Porque el lado derecho, o sea, si ustedes miran la gráfica al lado derecho, Francis, si lo puede señalar, es donde viven los que entendieron algo distinto, que el dinero puede trabajar para ustedes y para nosotros. Nosotros, los que ya comenzamos este proyecto, sabemos que sí podemos cambiar de lado. No es fácil, pero lo podemos hacer. Puedes convertirte entonces en empresario y en inversionista. Este vehículo financiero lo va a permitir. Y eso no se va a lograr con más disciplina, se va a lograr con educación financiera, ya lo dijo Andrés y Franklin, con educación financiera, tecnología, inteligencia artificial, que es un vehículo financiero comprobado que funciona. Vamos a la siguiente, Franklin, por favor. El dinero no falta, la siguiente, Franklin, es, el dinero no falta, pues, no falta, falta es entenderlo. Grábense en esa lámina porque me parece que esto les va a hacer mucho sentido. Mira, miren esto. Aquí hay algo muy importante que ustedes piensan. No están en problemas por falta de disciplina, porque todos somos disciplinados, ni por falta de trabajo, porque todos tienen trabajo, ni por falta de carácter, porque lo tenemos, ¿no? Están en problemas por algo que nadie les enseñó. Cómo funciona el dinero fuera del cuadrante de la izquierda. Entonces, solamente sienten ustedes a imaginar por un solo instante si esta información que está ahorita y que pudimos nosotros preparar la hubieran aprendido ustedes muchos años atrás, ¿en dónde estarían ustedes? ¿O en dónde estaría yo también? Porque yo lo conocí apenas en el 2024. Imagínense en qué lugar estaríamos ahora. Vamos a la lámina que sigue, Franklin, por favor. Entender el dinero cambia tu futuro. Gracias. Miren, esto que les voy a decir aquí es muy serio y además muy responsable con ustedes también, como nuestros invitados. Aquí no estamos siquiera vendiéndoles ilusiones, estamos colocándoles humo de por medio. Venimos a mostrarles que el error que hemos cometido nosotros sin saberlo, trabajar duro, pero en el cuadrante equivocado, es una locura. Cuando entiendes esto, ¿qué es lo que va a pasar con todos ustedes y con nosotros? Ya comenzó a funcionar, está cambiando la forma con la que vemos el futuro. Sí, lámina siguiente, Frankie, por favor. La que sigue, Frankie, gracias. Este cambio empieza con tu mentalidad. Pónganle cuidado. Reconocer eso no es una debilidad, es una inteligencia innata, porque el primer paso para cambiar
de cuadrante es saber de que el modelo que tú y yo conocimos al principio no nos está funcionando. Yo lo entendí en el 2024, Franklin igual, Karen también, y Andrés lo conoció también de manera oportuna. Entonces, acá es donde yo comienzo a hacerles sentido de todo lo que hemos visto y cómo voy a hilar esa historia en esta conversación para que ustedes entiendan. Pónganle cuidado. Ustedes descubrieron algo que en este momento muchas personas nunca lo descubren o lo descubren tarde. A mí me pasó, lo descubrí a mis 20 el año 2024. Es que el problema no es trabajar más y no es falta de dinero, es la falta de la información correcta, que es lo que logramos con este vehículo financiero. Y si siguen haciendo lo mismo, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Pues van a seguir en el mismo cuadrante toda su bendita vida, por generaciones. Entonces, en este proceso, que no es un proceso masivo, va a ser un proceso acompañado y educativo. Por eso yo me apalanqué de Franklin. Los dos comenzamos y sacamos adelante las listas de reproducción y configuramos nuestros 6 máster y comenzamos a monetizar. Él me enseñó de trading y yo le enseñé de inteligencia artificial. Esta tecnología e inteligencia artificial la deben servir o la deben usar ustedes como su apalancamiento. Mire, si hay algo que el personal militar y policial en ese país tiene es carácter, formación y sentido del deber. Lo que debes hacer en este momento es buscar la información correcta, nuevas herramientas para enfrentar ese actual entorno. Ustedes ya han demostrado cómo pueden servir y pueden liderar. Ahora les llegó el momento, señores, los que están aquí en esta sala, de usar ese mismo liderazgo en el momento y en el escenario que viene. Comienza con una decisión supremamente sencilla y poderosa, decidir no quedarse en el cuadrante de la izquierda. Aquí no estamos hablando de política, estamos hablando del cuadrante de flujo de dinero. Es importante destacar que este proyecto no es para todos, no les quiero decir tampoco mentiras, esto no funciona para todos, pero si llegaron hasta este momento y tenemos 54 personas, significa que acá hay 54 personas que se quieren comer este ecosistema y quieren cambiar su realidad. Entonces, si llegaron hasta este momento, ya le cumplieron ustedes al país. Sepan que ustedes, si están uniformados o estuvieron uniformados, ya cumplimos, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Cúmplanse en ustedes mismos, cúmplanle a sus familias y cumplan con su futuro. Tu familia se los va a agradecer demasiado. Mire, yo tardé 42 años de mi vida para conocer de este vehículo financiero. Ahora te hago una pregunta un poco cruel y ruda. Ahora que tú ya conoces esto, ¿cuánto tiempo te va a costar a ti? ¿Estás listo realmente? Miren, el café es la pregunta que quiero que se lleven como recuerdo y como regalo mío. ¿Voy a seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes? ¿O hoy entendí que necesito aprender algo distinto? Y les regalo el postre, o sea, lo dulcecito, el sabor que se lo van a llevar después de esta charla. El postre se los doy de una manera increíble. Ustedes han defendido al país con disciplina, obediencia y honor, no se les olvide. Ahora es el momento de defender su futuro financiero con conocimiento, criterio y con decisión. Nadie se retira cansado por el trabajo, nunca se les olvide, ya vamos a completar las 9 de la noche, pero se retiran cansados por una preocupación económica. En la institución nos enseñaron protocolos, ¿no? Estrategias, todo en la policía y en el ejército. Y ahora les hablamos de qué? Protocolos financieros, estrategia financiera y mando sobre tu dinero. Hoy no vinieron a escuchar una charla, les estamos regalando a ustedes, todos los que estamos aquí preparando esta presentación, que fueron más de 15 personas con las que nos pudimos reunir para poder dejarles a ustedes ese sumo, les estamos entregando el manual que nunca nos entregaron. Entonces, en este momento les quiero pedir un favor. Si ustedes vieron una oportunidad, contacten de manera inmediata a la persona que te invitó. Yo no sé, aquí hay invitados míos, invitados de Franklin, no sé cuántas personas te hayan referido, pero tenemos una sala en este momento de 55 personas. Qué honor poder tener 55 personas hoy a las 9 de la noche. ¿Y qué les deben decir? Oye, agendemos un espacio personalizado para brindar más información. Y además, no solamente para eso, díganles gracias. Gracias, Karen, gracias, mi coronel Franklin, gracias, Andrés, por haberme invitado, porque esto que yo escuché acá, nunca lo había escuchado. Oiga, y un tip adicional, fuera del café y el postre, nunca olviden esto. Cuando hay propósito, disciplina y dirección, los obstáculos dejan de ser barreras y se convierten en ¿qué? En retos superables. De mi parte, eso es todo. Los felicito por llegar estos 55 personas. Ahí veo a mi compañero de curso, Matlinder Sosa. No es nada de parte mía. Les agradezco el tiempo, la oportunidad. Tengan una buena noche. Dios los bendiga.